¿Ya entramos? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Cuántos son los de la reunión? Pues estamos 21 ahorita, Doc. Los totales de R3. De R3 somos 18. 18. Ok. 18. Me dijeron que alguien iba a estar de equipo COVID, algo así, ¿no? Pues ahorita sí está el compañero que le toca. Ahorita sí está porque entra hasta mañana. Ah, ok. Entonces, es miércoles, jueves y viernes. Uh-huh. Ok. Bueno, pues adelante, si ya están listos de la presentación, adelante. Ok, muy buenas tardes, soy Andrea Castro, de RT de Medicina Interna. Ahora nos toca el tema técnica trombótica, PTT y síndrome urémico hemolítico. Bueno, para comenzar hay que definir el síndrome urémico hemolítico y la PTT están englobadas en grupo de enfermedades de que la anemia hemolítica microangiopática es un tipo de anemia no con hemólisis no autoinmune, o sea, de que al momento de que realicemos un PUNS, pues va a salir negativo y está muy caracterizado por un daño endotelial que produce fragmentación de los eritrocitos y es muy característico de la enfermedad, tanto en CHU como PTT, que hay esquistocitos por el daño endotelial que posteriormente vamos a explicar. Como primer apartado está la PTT, que es como se había explicado, una microangiopatía trombótica. En este caso, la fisiopatología está ligada con la actividad reducida de la Adams 13, que es una proteasa que divide el factor de von Willebrand. Esta enfermedad, pues, puede ser tanto como hereditaria o puede ser adquirida. La adquirida es generalmente debido a autoanticuerpos o alguna otra situación ajena a una patología per se hereditaria. Como mencionaba, esta es una patología que está dividida en adquirida y hereditaria, la que realmente esta enfermedad no es muy común y la de estas es la que más podríamos encontrar nosotros, es la adquirida. Generalmente los pacientes con enfermedad hereditaria son personas un poco más jóvenes, pero realmente no descarte de que una persona mayor pueda tener una hereditaria. Y lo que también caracteriza esto es de que el paciente puede estar teniendo recaídas de la enfermedad cada 3 semanas o incluso más frecuentemente. En cuanto a la adquirida, generalmente son adultos, pueden ser adultos mayores y están asociados a algún tipo de causa subyacente, infecciones o generalmente una neoplasia no descubierta al momento del diagnóstico. En cuanto a la fisiopatología, pues ya lo mencionamos, es debido a una actividad disminuida de la Adams 13, ya sea de que el factor no exista o algo que impida su actividad. ¿Qué hace la Adams 13? Como pueden ver, y como el nombre lo dice, es una proteasa, que quiere decir que fragmenta el factor de von Willebrand. Generalmente pues se está produciendo en grandes sectores y el Adams 13 se produce en grandes sectores por el endotelio vascular y el Adams 13 va a estar fragmentando dicha
dichos fragmentos del factor de von Willebrand. Al no estarse fragmentando, pues se obtienen unos fragmentos de von Willebrand pues, bastante amplios que hacen que se adhiera las plaquetas de manera más fácilmente al factor von Willebrand, causando posteriormente el daño arterial, disminución del calibre vascular y posteriormente lo que habíamos comentado de que una anemia hemolítica microangiopática por destrucción del eritrocito al paso de la vasculatura. En cuanto a la clínica, pues como mencionamos, de que esta es una de las anemias hemolíticas microangiopáticas, entonces al momento de hacer un frote sanguíneo encontraremos esquistocitos. Es una de las formas de que podemos hacer el diagnóstico, de encontrar estas formas fragmentadas del eritrocito al frotis, una trombocitopenia, por lo que habíamos explicado anteriormente, de que las plaquetas van a estar adheriéndose a las paredes endoteliales, entonces no van a estar libres en circulación. Algo muy característico que tenemos de esta enfermedad debido a la disminución de calibre vascular, puede ser una afección neurológica, y esta es muy característica, llamada como de encendido y apagado. De hecho, se puede confundir muy fácilmente con un ataque isquémico transitorio por dicha característica. De hecho, dentro de los estudios que podemos solicitar, puede ser una tomografía, pero sí es muy característico alteración de la conciencia, de que va y viene. Por eso se describe como encendido y apagado. Puede haber alteraciones renales, si bien no es tan característico como el CHU. El CHU generalmente sí es algo necesario para su diagnóstico. En sí puede haber, pero no siempre. Fiebre realmente no es común, no es algo que se debería presentar, y eso nos haría pensar más en una patología como el CHU. También hay alteraciones gastrointestinales como diarrea, náusea, dolor abdominal, plenitud abdominal. Esto también debido por las alteraciones vasculares que incluso pueden hacer isquemia intestinal y por lo tanto posteriormente producir diarrea sanguinolenta, lo que lo podría confundir con el CHU asociado a toxina chiga. Por ejemplo, ¿alguien puede decir qué pueden ver en la tomografía? ¿Qué van a ver ustedes en la tomografía? Pues, en la tomografía de cráneo, pues no va a haber evidencia de cambios en la densidad sugestivos a un EBC. Por lo regular van a ser normales. Por ejemplo, sospechan que el paciente puede ser un EBC, ¿no? Llega el paciente con deterioro neurológico y sospechan que es un EBC. Le hacen la tomografía y ¿qué les puede reportar el radiólogo en la tomografía? O sea, me dice que no les va a reportar nada. O sea, sin cambios de hipodensidades, no hubo hemorragias. Y sin embargo, ¿qué ocurre en la fisiopatología de una PTT? A ver, Arturo Alemán.
Sí. Sí. ¿Qué ocurre en la fisiopatología de la PTT? Microtromos, ¿no? Ahí es una parte importante, que son microtromos. Pero realmente verían normal la tomografía. A ver, ¿alguien más? Juan Carlos Guzmán. Bueno, lo más común en las tomografías es que sean normales. Ahí lo que había leído yo es que más que nada se recomienda la resonancia magnética para la identificación de, pues, microinfartos, ¿no? O lacunares en este caso, que es de las lesiones que son más vistas comúnmente. Ok, ¿alguien más? Pues yo había leído que las que se pueden llegar a presentar son lesiones isquémicas como ¿Quién está hablando, perdón? Martínez. Y cuando esas se presentaban, pues mencionaban que se relacionaban con un pronóstico, pues, malo, ¿no? Pero que cuando se encontraba que lesiones isquémicas o hemorrágicas. Pero mencionaban que generalmente no salen alteraciones debido, como usted mencionó, la fisiopatología, pues, que son microtromos, pero que tienden a reperfundir, pues, las lesiones isquémicas rápidamente, pues, y generalmente no se mostraban lesiones. Mencionaba que si teníamos la duda, pues, que fuera realmente un MBC, tendríamos que solicitar una resonancia, pues, magnética para realmente descartar, como mencionó, que sean infartos lacunares, pues. Pero generalmente no se mostraban lesiones en la tomografía. Y ya cuando esas se mostraban, pues sí mencionaba que tenía un peor pronóstico. generalmente no hay lesiones en la tomografía. ¿Por qué? Porque son microtrombos, son muy pequeños y no se van a alcanzar a ver en la tomografía. Sí hay una microtrombosis a nivel encefálico que ocasiona ese deterioro neurológico, pero todavía el cuerpo puede deshacer los trombos que se hacen rápidos. Por eso en las bibliografías que revisen les va a decir, es un deterioro neurológico que se prende y se apaga. O sea, el paciente está en deterioro neurológico y al ratito vuelve a estar lúcido también. Es como se prende como un foco, haz de cuenta. Se prende y está el paciente inconsciente. Se apaga y vuelve a tener conciencia. ¿Por qué? Porque la coagulación se está haciendo microtrombos, hay microvasculatura que se tapa, se ocluye y después vuelve a reperfundir. Por eso se dice así, que es como que se prende y se apaga. Y es muy característico de la PTT. El EBC, pues obviamente ya va a tener un daño casi permanente cuando está sufriendo tejido encefálico, entonces no tendría por qué reperfundir y volver a tener conciencia el paciente. Entonces, eso es algo importante que tienen que tener en cuenta en la clínica sobre todo y que todo tiene explicación con la fisiopatología. Y dentro de los signos y síntomas, ¿cuáles son los tres que se les podría considerar como patognomónicos? ¿Alguien que pueda decirme cuáles son los tres que se pudieran considerar como patognomónicos? Pues se supone que es la trombocitopenia, la fiebre y los hallazgos neurológicos o la insuficiencia renal aguda, pero es poco frecuente. Entonces, la trombocitopenia, la fiebre y la insuficiencia renal. Pues es que mencionaban una pentada, ¿no? Pero mencionaban que esas eran menor del 5%.
Ok. ¿Alguien más? Pues la pentada no es tan frecuente, pero lo más característico pues sería encontrar esquistocitos, una trombocitopenia que es sugestiva, pues debajo de 30,000 plaquetas, y los hallazgos neurológicos son lo que más apoyaría en el diagnóstico. ¿Alguien más? A ver, Karen, Joana, López. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Pues yo también encontré lo de la pentada histórica, que pues como dice ya no es lo más común de ver, que mencionaba que era fiebre, trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática, los síntomas neurológicos y la lesión raneal. Bueno, pues ya más adelante en el mismo artículo que revisé menciona que la lesión raneal pues ya no es lo más frecuente de encontrar, solo en el 10 al 27%, sin embargo los síntomas no, en el 60% de los casos. Y entonces ellos lo manejan como pues, la trombocitopenia severa, los esquistocitos y los datos neurológicos. Trombocitopenia severa, los datos neurológicos, ¿y cuál otro? Y la anemia hemolítica evidenciada por esquistocitos en frotis. Ok. Entonces, si lo tuviéramos que reducir a menos de 5, porque tiene razón, ya no es una pentada, como se pensaba antes, que sí es frecuente que los puedan tener, pero la fiebre, por ejemplo, ¿qué pueden hablar de la fiebre? Pues yo encontré que la fiebre sí se presenta, pero solamente en el 8% de los casos, que ya no es lo más, o sea, no es lo más común, pero pues sí lo pueden presentar los pacientes. Ok, puede haber fiebre, pero en un paciente que tenga fiebre y que tenga deterioro neurológico, ya lo podrían encasillar como que aumentara la probabilidad de que tuviera PTT. Si un paciente tiene fiebre y deterioro neurológico, pues lo más común es que piensen meningitis, ¿no? Sí. O algo así. Sí, porque de hecho una infección. Lo que comentan como diagnóstico o para hacer una sospecha de diagnóstico, pues es que no hay otra causa que justifique estos hallazgos, ¿no? Y en uno de esos casos pues sería la infección, además de que la fiebre, como ya comentaron, no es algo muy característico en la PTT, se presenta en menos de 10%. Exacto, entonces podemos descartar la fiebre ahí porque es un signo inespecífico. Entonces la fiebre puede ser muchas cosas, no deja de ser un signo al final de cuentas, pero no, en este caso vendría a ser un distractor, sí se presenta, sí está considerado como un signo dentro de la PTT, pero viene a ser un poco más un distractor que algo que nos venga a decir, tiene fiebre, puede ser más PTT, entonces, pues no, ahí ya entrarían que tienes que descartar procesos infecciosos, entonces vendría a ser un distractor un poco más grande, pero sí los pivote tendrían sospecha de que pueda ser una PTT. Y para decir que es una anemia hemolítica microangiopática, ¿qué necesitan tener para decir que es microangiopática? A ver, Jesús Espinosa. Ok, ¿sí me escucho bien? Sí. Pues ahí es documentar, podemos echar mano de los laboratorios y del frote de sangre periférica. Yo creo que es la imagen de los esquistocitos en el frote de sangre periférica, es el hallazgo más fuerte de la destrucción eritrocitaria a través de una microvasculatura estrecha. Pero pues también en el laboratorio veríamos datos de hemólisis intravascular,
como sería aumento de la bilirrubina indirecta y aumento de la DHL. Y veríamos el CUMS, que puede ser pues usual pedirlo en sospecha de anemia hemolítica en general, sería negativo en este caso, no sería reactivo como en otras causas. Ok, y entonces lo que le daría el carácter de microangiopática es la hemólisis intravascular. No, o sea, es una de las causas de hemólisis intravascular, sería la microangiopatía. Entonces, ¿y la microangiopatía qué le da ese nombre? En este caso sería el hallazgo en el frotis de sangre periférica de la morfología del eritrocito de forma de esquistocito, que son alargados. Okay. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Ok. En cuanto a estudios complementarios y diagnóstico, pues tenemos que pedir una biometría hemática completa con recuento de plaquetas. En este caso, como ya se ha mencionado, es muy importante la realización del frotis sanguíneo, ya que es lo que nos determina que es una anemia microangiopática. Se tiene que determinar química y electrolitos para ver si hay algún tipo de daño renal. De DHL, bilirrubinas, pues es una anemia hemolítica, entonces se encontrarían elevados y la bilirrubina indirecta se elevaría tanto la DHL a mayor de 1000. Una aptoglobina disminuida, pruebas de coagulación para descarte de alguna otra patología, y pues como habíamos mencionado, esta es una patología no inmune o CUMS negativa, entonces al momento de que se haga el escrutinio, se pide el CUMS y saldría negativo. Y si tenemos una alta sospecha de que sea una PTT, realmente el diagnóstico es en base a la actividad del ADAMS 13, ser de menor de 10%, pero generalmente no está tan disponible. Aquí, por ejemplo, DH, frotis química, DHL, bilirrubinas, ¿no? ¿Qué les orientaría más de todas esas pruebas si no tuvieran el ADAMS 13? Por ejemplo, seleccionan 2 o 3 le voy a dar, para que pudieran hacer casi más del 70%, 80% del diagnóstico. Tres pruebas, a ver, Itzel Mendoza. 3 pruebas, coge 3 pruebas de aquí que casi te encasillarían en el diagnóstico de PTT. Ok. La BH completa con recuento de plaquetas, identificando pues la anemia y la trombocitopenia. El frotis sanguíneo, como se ha comentado, pues para evaluar que sea una anemia hemolítica microangiopática. Y pues del resto, para ya encasillarla como tal en PTT, yo creo que el CUMS negativo nos apoyaría más para descartar la hemolítica autoinmune. Ok. Fernando Arroyo, ¿qué dirías? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que alguna debiera salir o que debieras agregar otra? Yo me basaría por el resultado negativo, prueba de antiglobulina directa y la trombocitopenia que ya está establecida en la BH, la del CUM, la bilirrubina y la aptoglobina. Yo me basaría en esos 3. Entonces, porque igual el frotis es reticulocitos, pues, pero aumento de los reticulocitos. Aumento de los reticulocitos. Así es, no es. Entonces, por ejemplo, la BH
la aptoglobina y el CUMS. El CUMS. ¿Alguien está de acuerdo? Yo tengo una duda, doctor. Es que, por ejemplo, en la puntuación del Plasmic, te mencionan unos laboratorios que debe de cumplir para tener, si es al riesgo, bajo riesgo de presentar la TTP, pues que es obviamente la BH, que es la prueba de función hepática, que es la DHL y la bilirrubina y la aptoglobina, pues, son los que te mencionan la puntuación Plasmic que te puede sugerir que sea la TTP, pues. Bueno, es que el Plasmic no es para, si es PTT es para determinar si es probable que la actividad del ADAMS 13 sea menor al 10%. Ok. Si no tuvieran el ADAMS 13, pues en general hay 3 pruebas aquí importantes. Una es la BH, que sin la BH pues no van a poder decir si tiene anemia o trombocitopenia. Otra es el frotis de sangre periférica, que sin los esquistos no van a poder decir que tiene microangiopatía. Y la tercera prueba sería el CUMS. Porque con el CUMS negativo van a descartar las anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, con esas 3 pruebas, la BH, el frotis y el CUMS, pueden casi encasillar con un porcentaje alto en que puede tratarse de una PTT. O sea, ya casi anemia, trombocitopenia, frotis con esquistos y CUMS negativo. Casi ya te está diciendo que es una PTT. Entonces, las demás pruebas son pruebas indirectas que te van a decir que son hemólisis. La DHL, la bilirrubina, la aptoglobina, las pruebas de coagulación que pueden estar alteradas. Sí, pero básicamente esas 3 les van a casi hacer el diagnóstico. Bueno, continuamos con la presentación. Bueno, aquí está una imagen de los esquistocitos, como pueden ver, alargados y más que nada pues, fragmentos del mismo eritrocito. Y como ya mencionaba Rosario, de que se utiliza una calculadora Plasmic para ver la deficiencia del ADAMS 13 y esto nos determina los pasos a seguir en cuanto al tratamiento. Está pues el recuento de plaquetas y está datos de hemólisis, que no haya un cáncer activo, que no tenga un trasplante de órgano sólido, el valor corpuscular medio y NR y la creatinina, dependiendo del si es riesgo bajo, intermedio o alto, de que pueden pensarse otras terapias de tratamiento. Sin embargo, se considera de que cuando no se va a esperar al resultado. Si se tiene el ADAMS 13, no se va a esperar al resultado del ADAMS 13, y si se tiene sospecha, se inicia de primera línea la plasmaféresis, en lo que se realiza el diagnóstico, tanto como el ADAMS 13 o otros estudios por mientras, ya que es una enfermedad que avanza rápidamente y que no puede esperar a hacer un diagnóstico certero. Entonces, el cálculo para la plasmaféresis es 40 mililitros por kilogramo, y esto generalmente se recomienda de 3 a 5 recambios generalmente, pero realmente la plasmaféresis se va a continuar hasta que se llegue a la meta de más de 100,000 plaquetas, o al menos así es como viene descrito. En cuanto, si no se tiene una adecuada respuesta, ya se tiene un Plasmic de intermedio alto, se puede utilizar Rimar y un corticoide. Se puede utilizar metilprednisolona 1000 miligramos durante 3 días, y posteriormente prednisona 1 miligramo por kilogramo.
Y el rituximab se menciona de que no hay una dosis establecida para darlo a los pacientes, pero se menciona una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado intravenosa por una semana, por 4 semanas consecutivas. Pero bueno, lo que he visto más en la unidad es que se continúa con la plasmaféresis hasta que se obtenga la meta de más de 100,000 plaquetas. ¿En cuánto tiempo? Pues debería de revertir en 48 horas, pero... ¿Alguien sabe en cuánto tiempo? ¿Quién habló? Yo, Fernando Arroyo. La hemólisis te dice que por lo menos al menos 2 días, y también hay que tener en cuenta en la plasmaféresis que va junto con la metil, que pues tenemos que ver la recidiva que pueda haber ya sea temprana o tardía, que es de 30 días, que en promedio más alto es de 40 a 50%. En caso se dice que en el score de plasmic, en el ADAMS, en la deficiencia de ADAMS más grave es cuando tiene más recidiva. Entonces ya ahí se opta por una esplenectomía o como dijo mi compañero, un inmunosupresor como el rituximab. Sí, ya al momento de recuperar la cuenta plaquetaria, pues ya se puede suspender la terapia de plasmaféresis. Realmente no tiene como tal, o sea, sí encontré nada más recuperación, pero no encontré un número así de plaquetas para suspender, solamente en la recuperación, y se ve en los 2 días al menos. Alejandro Navarro, ¿cuántos días está recomendado la plasmaféresis? No, pues en realidad lo que yo encontré es que no son días específicos, sino es así como dice el doctor Arroyo, hasta que 2 días consecutivos las plaquetas estén normales. Yo encontré la cifra de más de 150,000 y con 2 días, pues que ya tenga esa cifra de más de 150,000, se consideraba ya que estaban remitidos. ¿Separados de cuánto esos 2 días? O sea, lo tomas hoy, tiene más de 150, y lo tomas mañana otra vez y tiene más de 150. Ya puedes considerar suspender la plasmaféresis. Es lo que entendí yo, la verdad. ¿Alguien más que no haya participado? Hay una estrategia de reducción, no está del todo pues validada como tal, pero normalmente la van disminuyendo por veces a la semana. Desde que se detectan esos niveles HL y plaquetas pues normales, empiezan con la disminución del número de intercambio plasmático. La primera semana pues se dan 3, la segunda semana 2 y la última semana 1. Obviamente pues se va vigilando durante este proceso con laboratorios para ver que hay una remisión y que no vuelvan a bajar las plaquetas o a subir la DHL. ¿A alguien le tocó el año pasado un paciente de PTT que tuvieron ahí en medicina? Al doctor Blanco. Sí, yo no me tocó. ¿Se acuerdan cómo fue? Pues no, creo que estuvo 2 o 3 días en la terapia con la plasmaféresis y luego se suspendió y hizo recidiva y pues había pocos plasmas, no se le calculaba, no llegaba pues a poderse le dar la dosis óptima. Duró como 2 semanas creo con plasmaféresis. ¿Hasta cuántos plasmas se tiene que calcular la plasmaféresis? A ver, Oscar Insunza y Pascuit Contreras. Yo la verdad no desconozco. Igual, bueno, nada más encontré igual como dijo Andrea, de que era 40 mililitros por kilogramo, pero no cuántos plasmas. Creo que 20, ¿no? Ejemplo, las mujeres eficaces creo que son 20 plasmas. No es por plasma. José Vidal, yo lo que encontré es que a partir de 5 recambios plasmáticos, si no se obtiene una respuesta
historia clínica como tal, que se define por las plaquetas mayores de 150,000 y por el nivel de DHL no mayor a 1.5 veces el límite superior normal, ya se considera una PTT refractaria. No sé si a eso se refiere. A partir de que existen 5 recambios, 5 plasmaféresis y son 5 recambios. Si no hay respuesta, se considera como refractario. Bueno, no tanto a eso, pero me refiero a la plasmaféresis se calcula por volumen plasmático, ¿sí? Entonces, todos tenemos un volumen plasmático, ¿sí? Es diferente para acá, exactamente, es a 1.5, a 1.5, arriba de 1.5. A ese volumen tienen que hacer la plasmaféresis. ¿Por qué no a un volumen plasmático y por qué a 1.5? Porque si tú estás recambiando una vez el volumen plasmático, casi estás diciendo, aseguro casi el 100% que le recambié el plasma. Pero si tú aún así lo subes y le vas a recambiar más de 1.5 su volumen plasmático, o sea, lo cambiaste una vez y lo volviste a cambiar otra vez la mitad, estás diciendo que casi vas a remover la totalidad de anticuerpos que tiene el paciente. Entonces, por eso tiene que hacerse mayor a 1.5 su volumen plasmático, para poder asegurar que casi barriste con todos los anticuerpos. A eso me refería. Es así, más de 1.5 su volumen. Bueno, continuamos con la presentación. Continuamos con el siguiente tema, el síndrome urémico hemolítico. Pues el CHU se conoce como una actividad que es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y en comparación de la PTT, un daño renal agudo. En cuanto a la fisiopatología, que generalmente la que más se asocia es secundaria a la toxina de Shiga, pero también puede estar asociada a complementos, como es el caso de las embarazadas. Generalmente lo que se representa aquí es un daño del endotelio vascular directo por la toxina, así como la entrada de la toxina de manera intravascular, provocando aumento de los factores de inflamación, haciendo también edema vascular y producción excesiva también del factor von Willebrand, haciéndolo estos fragmentos como fragmentos extralargos del factor von Willebrand, causando lo que ya habíamos mencionado anteriormente en la PTT. Y este edema se va a caracterizar mucho por un daño más directo a los glomérulos. Pues, como mencionamos también, generalmente está más asociada a causas adquiridas, pero sí puede haber unas causas hereditarias que realmente son extremadamente raras. Entre las causas adquiridas, lo que tenemos como base es mayormente las infecciones, estas asociadas a la Shigella y E. coli. Estas generalmente se presentan mayormente en niños, o al menos está mayormente descrito como hemolítico en pacientes pues pediátricos, y generalmente están asociados a un brote comunitario debido a intoxicación por comida, y pues los otros son autoanticuerpos o en trastornos autoinmunes embarazadas, que están más asociados al complemento, y también hay síndrome urémico hemolítico asociado a toxicidad por medicamentos que pueden ser quimioterapéuticos, por ejemplo.
En cuanto al cuadro clínico, cuanto al que está asociado a la toxina Shiga, es muy característico que se va a tener toda una periodicidad. Desde 3 días antes puede presentarse dolor abdominal o síntomas leves abdominales, posteriormente una diarrea pues disentérica que puede, como mencionamos anteriormente, se puede confundirse con la PTT, pero la PTT es más un daño isquémico directo al intestino. Esta sí está caracterizada por tener fiebre y por tener náuseas y vómitos. Posteriormente, el tercer día se presenta la diarrea sanguinolenta y en este periodo es que puede salir un cultivo positivo en las heces. Posteriormente puede mejorar la diarrea, pero en estos casos puede posteriormente desarrollar el síndrome urémico hemolítico o ya una resolución espontánea. Ya en cuanto a este cuadro puede presentarse en cualquier edad. Pues nosotros lo vemos más en las pacientes que consideramos como ERI, ya que su diagnóstico diferencial es un síndrome de HELLP por la anemia hemolítica, una lesión renal y la trombocitopenia. De nuevo, lo más característico del CHU es la lesión renal, incluso pues, requiriendo sesiones de diálisis. Y en estos casos, no en todos, especialmente los asociados a complemento, pues no puede no asociarse a la diarrea y una diarrea no necesariamente implica que haya una infección como la PTT. En cuanto al diagnóstico, pues igual se tiene que hacer una biometría hemática completa con recuento de plaquetas, un frotis sanguíneo también para evidenciar esquistocitos, química y electrolitos para evidenciar la lesión renal, un CUMS que el cual va a salir negativo igual que en la PTT, una aptoglobina disminuida, pues pruebas de función hepática que igual esta es una anemia hemolítica, entonces va a ser una DHL elevada y unas bilirrubinas elevadas a expensas de indirecta. En cuanto al ego, pues puede verse proteinuria o hematuria. Puede realizarse el ADAMS 3 en caso de que se tenga sospecha o que ya que el cuadro, exceptuando la lesión renal, es parecido. Al final los dos son anemias microangiopáticas, entonces son diferenciales. Se puede pedir la toxina Shiga si se está pensando que está asociada a una infección por alguna de las bacterias E. coli o Shigella. Se menciona de que en algunos casos se puede hacer biopsia renal, pero realmente esta no es de utilidad, entonces no se recomienda. Este es un algoritmo de cuanto a la Escherichia, de que se piensa que es una enfermedad por toxina Shiga y que básicamente se hacen los laboratorios complementarios dentro de, ya se tiene la prueba, se decide si se ve si es una prueba positiva o prueba negativa. Si es una prueba negativa, pues se va a continuar con una hidratación y se verá si la clínica mejora, si está pendiente o sale positivo, de que es cuando se ve si cumple con los criterios de un SHU, si tiene un hematocrito menor de 30, una cuenta de plaquetas menor de 150.000 y aumento de la creatinina. Y pues posteriormente se cuenta de que se va a pasar el tratamiento en cuanto
al CHU, y si no, de que se verían los días de tratamiento. Generalmente todo continúa con hidratación. En cuanto al tratamiento, pues cuando es una enfermedad que no llega a síndrome urémico hemolítica, se considera dar una hidratación de 20 mililitros kilogramo en las primeras 24 horas, posteriormente reduciéndose en los días 3 y 4. Si el paciente ya presenta un síndrome urémico hemolítico, se va a tener una hidratación, pero mientras no tenga anuria. Si el paciente ya empieza a presentar disminución del volumen urinario, entonces se pensará en terapias dialíticas. Se recomienda de que nomás el uso de antibióticos en caso de que haya una afección extra, ya que, como vimos, los mismos medicamentos pueden provocar el CHU o exacerbarlo. Realmente, como es al menos el asociado por toxina Shiga, es asociada a la toxina, no per se a la bacteria, realmente no es útil. Entonces solo los antibióticos se consideran en caso de que haya una infección extra que puede llegar a pasar, como neumonías o alguna infección urinaria, por ejemplo. No se recomienda el uso de antidiarreicos, como la mayoría de las diarreas, así como no el uso de AINES. En cuanto a la sintomatología, que se verá el uso de plaquetas globulares para mantenerlo al menos una hemoglobina de 8, y no se considerará darles transfusión de plaquetas a menos de que haya algún proceso invasivo que sea necesario realizarse, y la meta será mayor de 80,000 plaquetas. Y como mencionaba, de que aquí el tratamiento se interconsultaría a nefrología para la terapia dialítica. Realmente la mayoría es tratamiento de soporte. ¿Cuál sería la diferencia que clínicamente y de laboratorio con la PTT? Eduardo L. Soria. Pues, ¿sí me escucha? Sí. La diferencia principal que encontré en la literatura pues era rara vez te mencionaba que en la PTT hacían lesión renal. Sí podía haber, pero era muy rara. Entonces, hablando de CHU, lo característico pues es que haya la lesión renal, ¿no? Y que regularmente termina en terapia de restitución renal. Okay. ¿Recuerdas un corte de creatinina que te oriente a pensar más en que sea síndrome hemolítico a PTT? No, la verdad no recuerdo un corte. No. Pasquic. Yo solo encontré por ahí que si era menor a 2 de creatinina, era raro que fuera P. Menor a 2. Menor a 2 de creatinina. Si es menor a 2, eso era raro que fuera PTT, y que deberíamos sospechar en otra cosa. Menor a 2 ya teníamos que sospechar que fuese CHU. Era más por PTT, y mayor a 2 de creatinina era por CHU. Ok. Bueno, generalmente las bibliografías marcan 2.25 de creatinina. 2.25. Debajo de 2.25 es más, te orienta un poquito más a PTT, y cuando supera 2.25 es que puede tratarse más de un síndrome hemolítico urémico. Esto, pues, si no tuvieras la clínica, si llegara un paciente intubado, por ejemplo, y que tuviera laboratorios compatibles, que no lo pudieras interrogar, que no pudieras sacar sus antecedentes, y el paciente llegara con una insuficiencia renal importante,
ahí sí puede sospechar en síndrome hemolítico urémico. Pero obviamente, aparte de lesión renal, lo que te va a orientar y muchas veces los va a diferenciar, pues es la clínica. Estos pacientes generalmente van a tener un antecedente de un cuadro gastroenteral, con diarrea, con dolor abdominal, que va precedido de falla renal, fiebre, anemia y trombocitopenia. ¿Sí? Generalmente ese es el cuadro del síndrome hemolítico urémico. Sin embargo, hay una presentación que sí puede confundirse con PTT. Oscar Insunza, ¿cuál crees que puede ser esa presentación? Bueno. Sí. A ver, otra vez me repite la pregunta. Que el síndrome hemolítico urémico lo puedes diferenciar por clínica, casi fácil de PTT. Pero ¿cuándo no podrías identificar o hacer una diferencia entre estos dos? Cuando fuera medida por complemento, ¿no? Podría parecerse las mismas hasta que se hagan estudios para poder descartar. ¿Cómo se presenta el síndrome hemolítico urémico? ¿Cuántas presentaciones tiene? Pues si es, por ejemplo, por asociado a toxina chía, es la diarrea, va a ser la que nos podría orientar. Mientras ¿Cómo, que si es... ¿Cómo le llamas cuando está asociado por toxina chía? Síndrome hemolítico urémico. Típico. Y cuando no, el atípico. El síndrome hemolítico urémico atípico es el que sí puede confundirse con PTT, porque la presentación no tiene la parte clínica, no se presenta con diarrea, no les va más que nada, va a ser similar a una PTT, y la única diferencia, lo que les va a hacer el diagnóstico, es el nivel de Adams 13. Generalmente, ¿qué nivel de Adams 13 vamos a tener en una PTT? Menor del 10%. ¿Y en síndrome hemolítico urémico? Era mayor de 30, creo. Y de 10 a 20 se podía ver incluso PTTs también, pero con recambios de plasma. Generalmente, el que les va a dar más bajo nivel de Adams 13 es PTT. ¿Sí? Con que esté debajo de 10%, pueden considerar los dos. Pero si está cercano al 10%, es más probable que sea un síndrome hemolítico urémico atípico. La PTT, en la mayor parte de los casos, va a ser cercano a 0 o menos de 5%. En la mayor parte de los casos. Porque la PTT es una enfermedad casi exclusiva de Adams 13. Y el síndrome hemolítico urémico es por una toxina que interfiere en la coagulación. ¿Sí? Y la PTT no, la PTT es una enfermedad casi exclusiva de Adams 13. Por eso es la que van a encontrar mucho más disminuida, casi en 0. Bueno, entonces, ¿qué más? Continuamos. Ya, en cuanto a la última en cuanto a la sospecha de las anemias microangiopáticas, de que si se ve que haya una trombocitopenia
trombocitopenia y una anemia con esquistocitos, que se ve si hay alguna enfermedad subyacente, si es adulto o niño, de que si hay alguna enfermedad de que se está en el siguiente apartado, de que puede ser una preeclampsia, malignidad, alguna infección, incluso enfermedades reumatológicas, si no se encuentra alguna enfermedad subyacente de que se ve la edad. En nuestro caso veríamos a adultos. Si tiene o no una falla renal, pues se ve si es una falla crónica o aguda, y si es una aguda es cuando podemos pensar un CHU por toxicidad de Shiga, una por complemento, una PTT en el menor de los casos, o una inducida por drogas. Si no se presenta la enfermedad renal o es mínima, como ya estábamos comentando, es que podemos pensar mayormente en una PTT. Sería todo por mi parte. Ok, Yo quería comentar una diferencia clínica también neurológica entre la PTT y el CHU. En el PTT los datos neurológicos, si bien pueden ser inespecíficos, también tienden a ser focalizados, y en el CHU se presenta más como encefalopatía y confusión que como tal un dato neurológico focal. Y puede ser también que no lo tengan, que no tengan datos del sistema nervioso, porque como no es una ¿cómo le digo? Es una apatía más localizada cuando es síndrome hemolítico urémico. Cuando es PTT, todo el aparato circulatorio va a tener Adams 13. Todas las venas y arterias por la pared vascular van a producir factor de von Willebrand. Entonces, la coagulación se ve afectada en absolutamente toda la vasculatura, mayormente en la microvasculatura. Por eso hay una microangiopatía y es generalizada. Los lugares que tienen microvasculatura mayormente son los más afectados: riñón, encéfalo, y más afectados, que son los muy vascularizados, y pueden sufrir también algunos otros órganos. Y en síndrome hemolítico urémico, pues es la toxina. Generalmente los lugares donde va a haber más toxina, pues son los que estén casi directamente relacionados al intestino, o sea, abdominales. Va a ser un poco más localizada, que si bien después de que la toxina entra a la circulación, pues va a empezar a diseminarse, pero es un poco más localizado. A ver, Contreras García, ¿qué indicación tendrías para transfundir a un paciente con PTT? Pues la indicación sería por la misma que en todos los casos, que tuviera síntomas, ¿no? No se guía tanto de un número, sino de la sintomatología del paciente. O sea que si te llega un paciente con PTT, es muy probable que el paciente llegue intubado. Okay. Lo transfundirías. Te llega con 4.000 plaquetas, hemoglobina, DHL 1200, creatinina de 1.8, y el paciente viene intubado. Lo intubaron en
en WAS porque pensaron que era un EBC. Le hicieron la tomografía y está normal. Y te llega y ya le pasaron 3 concentrados de sangre y no sube la hemoglobina. ¿Qué haces con respecto a las transfusiones? ¿Quién es Marry S? Marry S, ¿quién es? Es que me aparece una pantalla ahí con Marry S. Bueno, ¿qué harías, Contreras? Porque dice que ya se transfundieron 3, ¿verdad? Ajá. Sigue con 4 de plaquetas, 4000. Y tienes 4 de hemoglobina. Pues es que ahí no es tanto por... O sea, pues, si uno transfunde va a haber más hemólisis. Eso es parte de la importancia de hacerle pruebas de laboratorio, ver si va a responder un tratamiento, si no va a responder, si es por anticuerpos o si es algo hereditario. Entonces, nada más tenemos que estar intubado y que si tiene anemia. Ya le pusieron 3 paquetes y que no mejoró. Entonces yo creo que no sería tan conveniente que va a ser nuevamente lo mismo, va a ser más hemólisis. Ok, entonces tú reservarías la transfusión ¿a qué? ¿O no lo transfundirías bajo ningún motivo? No, sí lo voy a transfundir, pero ya que es actividad hemolítica, podría ser pues, realizar la plasmaféresis o iniciar esteroides en caso de no haber plasmaféresis, ¿no? Ok, ¿están de acuerdo? Eduardo, ¿estás de acuerdo? Pues sí estoy de acuerdo de que si no se inicia la plasmaféresis o el manejo para tratar de disminuir la actividad de la enfermedad, si lo sigues transfundiendo va a seguir consumiendo o produciendo hormonas. ¿Y cuándo lo transfundirían? Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, soy Alejandro. Yo creo que la indicación que vi yo en la producción de plaquetas de plasma, podría considerar esas que tiene con una evidencia de sangrado, que en ese caso pues sí siempre se transfundiría. Y también vi en una parte de la literatura que si no se tiene el PEX a la mano, aunque no hay una mejoría, pues, podría hacer como un rescate mientras hace la terapia, en realidad la terapia. En general, los pacientes con PTT no los deben transfundir mientras no estén en tratamiento. O sea, no se deben transfundir esos pacientes porque exacerba la hemólisis. Y sobre todo, no les deben pasar plaquetas. Porque si recuerdan que se le explicó la patología, puedes poner, Andrea, la diapositiva de la patología de la PTT. Si recuerdan la patología, la PTT, ahí está la plaqueta, o sea, en la segunda. La plaqueta, esta plaqueta de la fotografía es una plaqueta activada. ¿Qué quiere decir eso? Una plaqueta se activa. Normalmente una plaqueta es un disco. Es un disco redondo. Es un fragmento de los megacariocitos. Pero cuando una plaqueta se activa, adquiere esa forma con esas espículas alrededor, que estas espículas son como si fueran, como le digo, una superficie rugosa, dura. Cuando pasa el eritrocito circulando cerca de esa formación, la plaqueta cizalla la membrana del eritrocito y lo rompe.
Entonces, por eso se hemoliza y se forman los esquistocitos, que son eritrocitos fracturados. Por eso hay microangiopatía, que es la ruptura de los eritrocitos, ASO, en esa formación de la plaqueta. Entonces, si ustedes le pasan más plaquetas a todos esos multímeros extra largos de von Willebrand que no fueron cortados porque está de Adams 13, si ustedes le pasan plaquetas, lo único que van a hacer es van a formar más plaquetas unidas al von Willebrand, más plaquetas activadas, y lo único que están haciendo es exacerbar la hemólisis. ¿Qué ocurre cuando les das tratamiento? Pues cuando les das tratamiento, ya estos multímeros empiezan a cortarse, ya no va a haber tantas plaquetas pegadas. Entonces sí puedes empezar a transfundir a los pacientes, pero no antes. Incluso solo se recomienda la transfusión de plaquetas cuando vaya a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico, colocación de catéter, o incluso si el paciente tiene algún sangrado. Bajo otras circunstancias no se recomienda transfundir a los pacientes con PTT. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es exacerbar el cuadro. ¿Sí? Y pueden hacer hemólisis muy graves, grandes, y se les va. Es muy común, por ejemplo, que estos pacientes se sospeche en que son eventos vasculares cerebrales. Es común con la tomografía normal, y se les hace resonancias magnéticas porque sospechan en que puede ser un lacunar. Entonces, ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre el cuadro clínico del paciente y el diagnóstico? Es mucho tiempo. Generalmente el tiempo es muy importante en la evolución del paciente. El 90% va a responder con la terapia de plasmaféresis, si el tiempo se los permite, porque si llegan muy tarde, en muchas de las ocasiones la mortalidad es muy alta. Si se retrasa el tratamiento, la mortalidad es muy alta. Si no se le da plasmaféresis como debe ser, la mortalidad también es muy alta. La plasmaféresis debe ser diario, arriba de 1.5 volúmenes plasmáticos, sin suspenderse. No se suspende, y le tienen que tomar plaquetas, o sea, una VH diario con el perfil de hemólisis. Y cuando tengan ustedes cifras de plaqueta arriba de 150, en 2 ocasiones, separados por 24 horas, ustedes pueden decir que el paciente tiene una remisión completa y se pueden suspender las plasmaféresis. Cuando suspende las plasmaféresis, el paciente puede recaer, y eso depende de los niveles de Adams 13. Para finalizar, ¿cómo se hace la plasmaféresis? ¿Cómo se hace la plasmaféresis? A ver, Andrea, tú que expusiste, ¿cómo se hace la plasmaféresis? ¿Qué a las cantidades? Bueno, sí, a ver, explica cómo harías una plasmaféresis. Ya le calculaste a 1.5 volúmenes. ¿Qué le vas a poner? Todos ya estuvieron en nefro. En trasplante de nefro. No. Sabe que bueno, o les ha tocado alguna plasmaféresis de los pacientes de nefro que van para trasplante. Bueno, formas de hacerla, ¿no?
Una es plasma y otra es con albúmina. En este paciente con PTT o síndrome hemolítico, ¿cómo harían una plasmaféresis? ¿Qué elegirían? Con plasma. ¿Por qué con plasma? Porque en este caso, supongamos que es el PTT, pues tendríamos o requerimos el ADAMS 13. Okay. Entonces, si bien al recambiar a plasmas pues que contienen el ADAMS 13, pues ayudaríamos al tratamiento de la... Muy bien. Efectivamente es la respuesta correcta. Por eso plasma, porque es una enfermedad casi exclusiva de ADAMS 13. El paciente no tiene ADAMS 13, entonces lo que tú vas a hacer es con la plasmaféresis retirar los anticuerpos, sacarle su plasma. Y aparte vas a meter plasma equivalente casi a un volumen y medio. Se lo vas a meter al paciente para sustituir su plasma y aumentar los niveles de ADAMS 13, o sea, reponerle los ADAMS 13. Y una vez repuesto esos niveles de ADAMS 13, pues la patología va a empezar a ceder, empieza a recuperar. Incluso los pacientes intubados empiezan a responder. Ese paciente llegó intubado, el que le tocó al doctor Blanco, llegó intubado. Llegó a urgencias, en urgencias decían está deseado, y ya no le querían hacer nada. Entonces, nos mandaron interconsulta, lo vimos, ya le dijimos, no, el paciente tiene PTT, hay que hacerle plasmaféresis y conseguirle una cama en terapia intensiva. Ok. Se lo llevan encima, empiezan las plasmaféresis, se logra extubar, el paciente vuelve otra vez consciente como si nada. ¿Y qué pasa? Que se terminaron los plasmas. De banco de sangre se terminaron los plasmas y banco de sangre dijo, ya no tenemos plasmas, ya no le vamos a hacer plasmaféresis, vamos a dejarle lunes, miércoles y viernes. ¿Qué pasó? El paciente volvió a empezar a se volvió a intubar ahí en terapia intensiva, y terapia intensiva dijo, no, este paciente ya no va a salir, mándenlo a hematología o a medicina interna para máximo beneficio. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron de terapia, y lo mandaron con ustedes a medicina interna. Ahí pues ya les comentamos que si no se hacían las plasmaféresis, el paciente pues obviamente le iba a ir mal, pero pues no era problema del paciente, no había donación o banco de sangre no estaba pidiendo plasmas a otros hospitales. Entonces, cuando empezaron a pedir plasmas a otros hospitales, se volvió a hacer la plasmaféresis casi diario del paciente. Y volvió a empezar a mejorar. Pero ya para eso ya teníamos mucho tiempo con el paciente de que no se le habían hecho bien las plasmaféresis. Ya se había perdido mucho tiempo y se tuvo que utilizar terapias de segunda línea, que vendrían a ser en este caso el rituximab. Incluso se les puede dar quimioterapia con vincristina, rituximab, esteroides, como si fuera una tipo quimio. Y con eso lo que trata de hacer con la inmunosupresión pues es tratar de suprimir al paciente y que no siga produciendo anticuerpos contra ADAMS 13. Pero la quimio pues no tiene un efecto rápido, tiene un efecto tardío. Afortunadamente le fue bien al paciente, no sé si nos quieres contar, doctor Blanco, cómo le fue. Pues ya se reintubó, pues volvió a mejorar después de la plasmaféresis, estuvo con el rituximab las 4 semanas, se le estuvo buscando causa secundaria, probablemente neoplasia, tenía mucha distensión abdominal, incluso le hicieron una lapia, pero pues fue limpia, no
encontró, y ya pues después de que persistió con la mejoría, el paciente pues se egresó. Ya no sé qué habrá pasado en el seguimiento de la consulta. Fíjate que ese paciente, cuando le hicieron la LAPE, dice la nota que le quitaron un segmento del colon que tenía necrosis. Tenía necrosis, le quitaron el segmento, pero nunca lo mandaron a patología. Y curiosamente, desde que le hicieron la LAPE, el paciente dejó de hemolizar y empezó a mejorar. Y cuando llegó a urgencias, yo me acuerdo que ese paciente, los primeros síntomas que había tenido fueron abdominales. Distensión, abdominal, me dijo la paciente que se empezó a hinchar de la panza, que después empezó a tener fiebre, confusión y cayó en deterioro neurológico total. Entonces, siempre estos pacientes tienen que buscarle causas secundarias. Lo más probable, hasta en un 90%, es una causa secundaria. A ver, una causa, Andrea, que nos hayas mencionado. Sí, yo había mencionado pero... Neoplasias, Contreras, otra causa. Había infecciones virales. Ok. Blanco, otra causa. Enfermedad del tejido conectivo. María del Rosario, otra causa. ¿De la PTT, doctor? Ajá. Que no sea hereditaria, pues. Ok, hereditaria, bien. Itzel Mendoza. Otra causa. Ok, medicamentos. Arturo Alemán. Ok, bueno. Jesús Espinosa. Otra causa. Pues de PDT en general o de microangiopatías trombóticas. Pues bueno, de microangiopatías trombóticas, que pues, simil PTT. Pues se mencionaron infección viral, yo creo que también bacterianas, o por ejemplo sepsis, también pueden desarrollar. Ok, puede ser. Oscar Insunza. ¿O alguien más? Vianney, pues, René. Embarazo, esa es otra. ¿Qué otras cosas se les ocurren? Coagulación vascular diseminada también. El caso también de infección por VIH. Infección por VIH también. ¿Qué más? Neoplasia, ya lo dijeron. Trasplantados también. El alcoholismo también es un precipitante. Puede ser un precipitante, pero no es considerado como una causa en sí. Lo que falta, enfermedades reumatológicas, lupus, puede ser causante de lupus, artritis, pueden ser causas de PTT. Entonces, es muy similar a los trastornos autoinmunes, que es una PTT, es un trastorno casi autoinmune, pero adquirido, que tú estás produciendo tus propios anticuerpos contra tu ADAMS3, ¿sí? Y solo menos del 10%, 5% pueden ser congénitas. Entonces, ¿qué dice eso? Que el 90% es trabajo de los internistas. O sea, el 90% es trabajo de ustedes. Identificar que se trata de un PTT o identificar cuál es la causa que está produciendo la PTT. Pues, ¿qué le tienen que buscar? Pues todo. Le tienen que buscar casi absolutamente de todo, que fue lo que se hizo haciendo. Se taqueó, se llevó a estudios de laboratorio especiales, le hice yo un aspirado de médula, porque también los cánceres como la leucemia
los linfomas pueden ocasionar un paciente con PTT. Entonces se le buscó de todo, no se le encontró nada así objetivo, más lo que traía a nivel abdominal. Y fue todo ese paciente. De síndrome hemolítico urémico no he tenido sí alguno importante, casi todos resuelven espontáneamente sin llegar a requerir plasmaféresis. Y pues la mayoría de los síndromes hemolíticos urémicos atípicos son muy difíciles de diagnosticar, pero responden menos a la plasmaféresis que la PTT. Incluso la diálisis y el uso de antibióticos y tratamiento médico puede ser incluso más eficaz que una terapia con plasmaféresis. Sin embargo, sí pueden responder a plasmaféresis. El síndrome urémico típico no necesita plasmaféresis. Es más que nada tratamiento médico. El atípico sí. Ahorita dudas, preguntas. Dudas, preguntas. ¿Quién me faltó? 17 de ustedes, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quién faltó? Pues no, creo que no está el doctor Sánchez y doctor González. Sánchez y González. Ok. Sánchez, González, ok. ¿Y ellos por qué no estuvieron? No sé, la verdad, doctor. Bueno, ¿alguna duda, pregunta o algo que quieran? ¿No? Bueno, entonces la próxima clase, ¿cuándo es? Quedaría el viernes, la próxima. Ah, la de mañana se movió el viernes. Sí. Okay. Sería ¿Viernes, misma hora? Sí. Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos. Gracias. Vamos el viernes entonces. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.